invito a visitar la exposición El cielo se demora en la sede de Avenida Alfonso Reyes 190, el segundo espacio de la Galería X Espacio del Arte. Hola, bienvenidos. Os voy a dar un paseo por la exposición para que entendáis un poco el trabajo que he estado realizando los 10 últimos años. He traído aquí a México una selección de la obra que he empezado a trabajar en relación con la naturaleza. Es la abstracción de la naturaleza, la materia y la naturaleza. Estos primeros dos cuadros, que son del 2000 y 2001, son obras realizadas en la selva tropical en Venezuela, donde estuve viviendo 3 años, en un refugio en mitad de la montaña. Lo que hice primero fue un decálogo de formas de hojas de 2.500 formas diferentes, y eso fue el proceso inicial para después desarrollarlo en la pintura. En vez de pintar con pinceles tradicionalmente una representación de la naturaleza, lo que hacía era que la propia naturaleza formaba parte del proceso creativo de la obra, pintando con hojas y con plantas, utilizando sus impresiones y después poniendo esos cuadros todavía frescos en los ríos y en la lluvia, de forma que formasen parte del ecosistema de la selva tropical, que depende tanto de la humedad. Tenemos estos dos ejemplos en los cuales se han quedado los restos de la impresión de las hojas y unas veladuras creadas por la propia naturaleza y por mi trabajo posterior. Estas dos piezas forman parte de este proceso de evolución de la pintura, siempre inspirada en la naturaleza. Lo que hice es trasladar mi estudio al desierto de Marruecos, de forma que también la obra evolucionaba con el ecosistema en que estaba. Estos cuadros están realizados con tierra del desierto y con plátanos, hojas de palmera de plátanos, tanto uno como otro, intentando reflejar el espíritu, el ambiente, el color, la luz del desierto. Esta pieza, incluso, forma parte de una serie que hice con hojas de palmera del Cairo, de Egipto. Intenté reflejar con la luz y la tonalidad de la noche árabe, de la noche profunda. Esto está hecho con Rusia, con una acumulación de diferentes azules, y al mismo tiempo trabajé con unas palmeras que traje de allí, de forma que era como una representación de un capitel egipcio. En Luxor en concreto, la mayoría de los capiteles están inspirados en hojas de palmera, como esta que vemos aquí. Esta pieza la he traído aquí especialmente a México porque tiene mucha relación con el mundo de las combustiones volcánicas. Son como 3 lenguas de lava de una erupción volcánica, y por eso la proximidad con México, y por eso he traído esta pieza. Las dos piezas he estado trabajando en Madrid, en las afueras de Madrid, utilizando la propia temperatura para producir la obra, es decir, que el ecosistema, en este caso de la temperatura, formase parte del proceso creativo. Las exponía a la congelación en los momentos en que se llegaba a grados bajo cero, de forma que la propia pintura se congelaba y creaba nuevas texturas y nuevas tonalidades del color, quedando como una pintura congelada. Estas 3 piezas, son de la serie Boz, están inspiradas en la primavera árabe, en la plaza Tahrir, donde se veían imágenes de multitudes juntas con sus túnicas y con sus diferentes ropas y colores, de forma que había como una acumulación de colores, y después le di una veladura de un pigmento hecho con nácar, con conchas del mar machacadas, para dar una sensación de pureza, ¿no? Están hechas sobre papel de algodón, hecho a mano, con muchísima resistencia, por eso aguanta esta potencia de peso y de materia. Estas piezas son unas acuarelas realizadas
en la primavera, intentando reflejar la fuerza y la multiplicación de formas que ofrecen también las flores. Su crecimiento diario era reflejado por mí en los cuadernos, utilizando acuarela también hecha por mí, de forma que podía controlar perfectamente su transparencia y su densidad de color en cada una de ellas. Es un trabajo que he estado realizando durante 3 años seguidos, durante la primavera, para hacer un decálogo de todas las flores que había en mi entorno. Hola, aquí estamos en el segundo espacio de X Espacio del Arte. Aquí está expuesta la obra en mayor formato. En este cuadro en concreto, Ramas de mi sangre, de 2007, trabajé con la lluvia como un proceso de erosión y al mismo tiempo de producción de reforma. En este cuadro he intentado, con la presión de las gotas sobre la pintura, intentado hacer como una especie de cúpula celeste que reflejase el cielo. Cada gota sería una estrella. Esta pieza se llama Ansi Silicua, es del 2010. Lo hice después de una estancia en Florida, en la isla Captiva, que es una isla producida por el aluvión de los tornados de conchas marinas. Y lo que hice es, cada pieza representa la estructura de crecimiento de una concha, con pintura producida con nácar también, con polvos o pigmentos producidos con las propias conchas. Esta pieza en concreto está lo mismo relacionada con las pinturas congeladas, lo expuesto a la erosión y a la rotura de la congelación. Por eso se crearon estas formas de craquelado en la pintura. Son 3 garras, como 3 símbolos verdes sobre una tonalidad roja muy intensa. Es una pieza muy viva en color. Esta pieza forma parte de las obras de fisionomía vegetal. Lo que iba buscando es formas de plantas y blancas, hojas que tuviesen el tamaño del cuerpo para que sea como una hoja global. Esta es también la estructura vegetal de una forma de una hoja, y marqué después todas las nervaduras y las formaciones geométricas de la hoja, aportando así a través de la naturaleza información para la pintura abstracta. Os invito al sábado 15 de junio a las 12 horas en X Espacio del Arte a la clausura de mi exposición El cielo se demora, con un festejo jazzístico protagonizado por la música Erika Goes. Y muchísimas gracias por haberme acogido estos días en México y vuestra calurosa interés en mi obra.